Tuve la oportunidad de conocer el campo de exterminio más grande de toda la historia, Auschwitz-Birkenau. Entre 1940 y 1945, en estos complejos de campos de Auschwitz fueron asesinadas aproximadamente 1.100.000 personas, donde provenían de diferentes partes de la Europa ocupada, como lo es Polonia, Noruega, Italia, Bélgica, Rumanía, Hungría, entre otros países. Ubicados en Polonia, el complejo de campo de Auschwitz estaba formado por 3 grandes campos: Auschwitz I, que funcionaba como la sede administrativa; Auschwitz II, Birkenau, que esta fue la que se utilizó más como el campo de exterminio principal; y Auschwitz III, Monowitz, el campo que apoyaba con mano de obra a la empresa de químicos IG Farben, responsable de la producción del veneno que se utilizó en las cámaras de gas. El recorrido comienza en la entrada de Auschwitz I. Sobre la entrada al campo existe un cartel en alemán que dice: "El trabajo te hace libre", pero la realidad es que ocurría todo lo contrario. Inicialmente este campo se construyó para cumplir algunos objetivos, como lo era el encarcelamiento de los enemigos políticos del régimen nazi o el de suministrar la mano de obra forzada para las empresas de las SS. La construcción de este campo comenzó en abril de 1940 en unas barracas abandonadas por el ejército polaco y fue dirigida y supervisada por uno de los criminales más sanguinarios de la Alemania nazi, el comandante del campo de exterminio Rudolf Hess. El campo principal tenía espacio para 20.000 prisioneros y era operado por más de 6.500 soldados de las SS. Estos soldados eran especialmente seleccionados, ya que a pesar de que se simpatice con el nazismo, no todo el mundo tiene la fuerza emocional para torturar, matar de hambre o ejecutar sin razón aparente a otro ser humano. El campo estaba constituido por barracones o bloques. Cada uno de ellos podría albergar de 700 hasta 1.000 prisioneros. Actualmente algunos de ellos están ahora convertidos en exposiciones. En algunos bloques se puede ver miles de objetos personales que fueron confiscados a los prisioneros, como zapatos, ropa, maletas, gafas, aparatos ortopédicos y artículos de cocina. Los objetos expuestos ofrecen una comprensión visual de la brutalidad del Holocausto. Los prisioneros pasaron de dormir en suelos llenos de paja, después a colchonetas con paja y luego en literas para albergar a una mayor cantidad de personas. La ración diaria de comida consistía en 3 alimentos al día: un tazón de café como desayuno, un plato de verduras al mediodía y pan con margarina antes de dormir. Los nazis intentaron llevar un registro de los prisioneros que ingresaban a este campo, esto por medio de fotografías donde se plasmaba el nombre, el número, la fecha cuando llegaban al campo y el día de su fallecimiento, pero lo dejaron de hacer porque era altamente costoso. Miren, ella es Casemira, llegó el 11 de noviembre del 42 y falleció el 21 de noviembre del 42. Básicamente solamente vivió 10 días aquí en el campo de concentración. Acabamos de salir de una habitación donde tenían 2 toneladas de cabello humano. No permiten tomar fotografías o video, pero es impresionante la cantidad de personas que se utilizó para juntar 2 toneladas de cabello. Impresionante. El bloque 11 se utilizó para aplicar diversas formas de castigo, como torturas
ejecuciones y celdas permanentes. Aquí donde se recluía a los presos y se les sometía a torturas extremas, esto como consecuencia de actos de sabotaje, interacción con civiles, intentos de fuga o ayudar a otras personas a escapar. Tuvimos oportunidad de entrar a todas esas celdas, pero de igual manera por respeto no se permite las fotografías o video. Algunos de esos prisioneros eran enviados a la horca al final del pasillo y otros eran fusilados al exterior del bloque, a un costado donde a este espacio se le nombró el Muro de la Muerte. El Muro de la Muerte es un muro donde los nazis ejecutaron a miles de prisioneros inocentes, en su mayoría judíos. Las ventanas del bloque que se encontraban a un lado fueron cubiertas por tablas de madera, esto para que los otros prisioneros no pudieran ver esas brutales ejecuciones. En el hospital de Auschwitz I, en la barraca número 10, los médicos de las SS llevaron a cabo experimentos médicos, donde realizaron investigaciones principalmente en niños gemelos y en enanos. Practicaron esterilizaciones forzadas y castraciones en adultos, inyectando diversas sustancias con el objetivo de encontrar un método eficiente que pudiera utilizarse para evitar que las razas catalogadas como inferiores se reprodujeran. Muchos de los sujetos de prueba morían en los procesos o terminaban completamente desfigurados. Los médicos de las SS no veían a los prisioneros como seres humanos, sino solo como sujetos de pruebas, y Auschwitz les dio un acceso ilimitado de personas para continuar con estos diversos experimentos. Antes de la guerra, muchos de esos profesionales de la salud eran personas respetadas dentro de la sociedad alemana. El abandono de los principios éticos de la salud demuestra cómo la ideología nazi corrompió la ciencia y la medicina, convirtiendo a profesionales de la salud en aplicadores de la tortura y del asesinato. El más conocido de sus médicos fue el capitán de las SS, el Dr. Josef Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Ahora les mostraré cómo es que funcionaban las cámaras de gas. A principios de septiembre de 1941, los objetivos iniciales del campo fueron cambiando y las SS comenzó a dar los primeros pasos del plan macabro que hoy conocemos como la solución final, y pasó de ser un campo de concentración a un campo de exterminio. Rudolf Hess fue el primero en implementar el asesinato en masa por medio de las cámaras de gas. En 1941 ocurren los primeros gaseos de prisioneros en Auschwitz I. Las SS prueban el gas llamado Ciclón B. Este químico era el nombre comercial del cianuro de hidrógeno cristalino fabricado por la empresa de químicos IG Farben. El crematorio 1 y la primera cámara de gas de Auschwitz fueron utilizados por los nazis para llevar a cabo exterminios masivos de prisioneros durante el Holocausto. El éxito de estos experimentos llevaría a la adopción del Ciclón B como agente de matanza para el futuro segundo campo de exterminio con el nombre de Auschwitz-Birkenau. Las cámaras de gas eran camuflajeadas como salas de duchas, y una vez que los prisioneros se quitaban la ropa, los hacían entrar a las cámaras de gas con el pretexto de que se iban a bañar. En la parte exterior de las regaderas, oficiales nazis depositaban los gránulos del Ciclón B mediante aperturas o columnas especialmente diseñadas para esta tarea. Al exponerse al aire libre, liberaban gas de cianuro letal, este potente pesticida empleado como veneno para plagas, y luego de 10 a 15 minutos llegaba la muerte. Todas las personas perdían la vida asfixiadas. El proceso era agonizante, ya que testigos mencionan que se escuchaban los gritos desesperados y los golpes en las puertas. Los mismos prisioneros eran obligados a sacar los cadáveres y retirarles objetos de valor, como aretes, lentes, incluso piezas dentales de oro, y después se cremaban todos los cuerpos. Recién implementada esta forma de exterminio, un aproximado de 4,000 personas eran asesinadas por día, pero al perfeccionarse este método se llegó a matar hasta 12,000 personas al día. En lo que estuvieron operando todos sus campos, se exterminaron alrededor de 2,5 millones de personas en los diferentes campos de exterminios construidos en toda la Europa ocupada, donde los campos de Auschwitz solo fueron responsables de 1.100.000 de seres humanos. Bebés, niños, mujeres embarazadas, ancianos, discapacitados, judíos, gitanos, homosexuales, cristianos e inclusive adultos sanos. Toda aquella persona no considerada apta para la vida por la ideología nazi fueron víctimas del genocidio destinados a estas fábricas de la muerte. Al final de la guerra, en los juicios de Nuremberg, Rudolf Hess es ahorcado el 16 de abril de 1947 en el patio interno a un lado del antiguo crematorio de Auschwitz I. Después del éxito de las cámaras de gas en Auschwitz I, se mandó a construir un segundo campo, Auschwitz-Birkenau, donde este fue el campo de exterminio más grande de toda la historia.
1941, Heinrich Himmler mandó la construcción de Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau para recibir aproximadamente 100,000 prisioneros y utilizarlos en trabajos forzados en las fábricas cercanas y construir un complejo industrial de la empresa de químicos IG Farben. De los 3 campos construidos, el campo de Auschwitz-Birkenau tenía la mayor población de prisioneros. Cada barracón fue diseñado para albergar aproximadamente a 550 prisioneros. Este campo comenzó a operar como campo de exterminio en marzo de 1942. Se construyeron 4 grandes edificios de crematorios. Cada uno contenía 3 componentes: un área para desvestirse, una gran cámara de gas y hornos crematorios. Las operaciones de gaseo continuaron hasta noviembre de 1944. Las personas que vivían para los trabajos forzados les entregaban uniformes de prisión a rayas y se les tatuaban un número de identificación. Los prisioneros recibían triángulos de colores que debían coser a sus uniformes: rojo para prisioneros políticos, verde o púrpura para criminales, marrón para gitanos, rosa para homosexuales y negro para testigos de Jehová. Los judíos llevaban una estrella amarilla de David. Estos son los barracones y pues aquí prácticamente había entre 5 a 4 personas por cada una de estas bases y pues tenían llenos de paja, ¿verdad? Y aquí donde estaban todos totalmente amontonados y dormían. Los vagones que llegaban a Auschwitz-Birkenau eran seleccionados de inmediato, donde al llegar bajaban a las personas para posteriormente ser seleccionados por médicos de las SS, donde ellos decidían en base a su físico si eran aptos para el trabajo o si se enviaban directamente a las cámaras de gas. Este es uno de los vagones donde transportaban a todas las personas. Al parecer caben entre 40 a 100 personas por vagón y de hecho, como podrán ver, no tienen prácticamente ventanas y así que mucha gente fallecía dentro de este mismo vagones. Ahora imagínense, o sea, estar totalmente amontonado, sin comida, sin agua y básicamente tu compañero al lado podría morir. Ahora, esa es la entrada a lo que viene siendo aquí de Birkenau, de lo que es del campo. Entonces lo que pasaba es que llegaban los trenes de personas. Aquí los bajaban y de hecho tenían doctores, tenían médicos en esta parte de aquí donde seleccionaban a las personas que eran aptas para trabajar y los vagones iban directamente para allá. Allá estaban las cámaras de gas donde pues básicamente eran para quitarles la vida. De hecho, lo que es aquí alrededor del campo está muy bonito. A pesar de que, por ejemplo, está el bosque, todo el pasto, está bien bonito lo que viene siendo el paisaje. Sí se siente como que pues una energía medio negativa o triste, pues esto debido a todo lo que ocurrió durante aquellos años en este enorme campo. Aquí tenemos una de las cámaras de gas de aquí del campo y de hecho estas fueron destruidas para antes de que llegara el ejército rojo. Estas fueron destruidas por los alemanes. Ahora, estas cámaras tenían la capacidad para quitarle la vida a 1,500 personas cada 20 minutos. Esto se utilizaba pues con el veneno que era el Ciclón B, que desde la perspectiva de los alemanes era el método más eficaz para poder quitar la vida pues a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Al ver que las fuerzas soviéticas cada vez más se iban acercando, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordena la destrucción de las cámaras de gas y de los crematorios de este campo. Esto para destruir las pruebas de los exterminios masivos que aquí se propiciaban. Los prisioneros serán obligados a desmantelar y dinamitar las estructuras. El ejército soviético ingresa a Auschwitz y libera alrededor de 7,000 prisioneros que permanecían en el campo. Al final de la guerra, los habitantes de los alrededores desmantelaron varias barracas para utilizarlas como material de construcción. Sin embargo, algunas de ellas siguen en pie en el mismo estado en que fueron encontradas. Las cámaras de gas representan la máxima perversión del ingenio humano. Personas aparentemente civilizadas con estudios médicos, arquitectos e ingenieros aplicaron principios de tecnología, diseño de arquitectura y de procesos, aplicados no para mejorar la vida, sino para exterminarla con la máxima eficiencia posible. Esta fue una fábrica de la muerte nacida de la ideología del régimen nazi, comenzando con operaciones de discriminaciones públicas, evolucionando hasta un sistema industrializado del asesinato
asesinato masivo de personas. Más de 6 millones de seres humanos perdieron la vida en este acontecimiento histórico que hoy conocemos como el Holocausto. Al final de las vías del tren, a un lado de las cámaras de gas, existe una hilera de placas que contienen el mismo mensaje escrito en diferentes idiomas como recuerdo del millón de personas asesinadas en este campo. En total son 21 placas, un mismo mensaje traducido a las lenguas maternas de quienes perecieron en este campo. No existe una placa como tal en español, sin embargo, los que somos hispanohablantes podemos llegar a entender la última placa debido a que está escrita en lengua judío-español, una variedad lingüística hispánica hablada por los descendientes de los judíos de la península ibérica. Aquí una de las placas dice lo siguiente: que este lugar ande los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de criaturas, la más parte de judíos de varios países de la Europa, sea para siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. En el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, recuerdo que me dijeron que existen más de 4,200 religiones, diferentes formas de pensar o diferentes ideologías. Cabe resaltar que los nazis hicieron esto porque creían que lo que estaban haciendo era totalmente lo correcto. Es la primera vez que hago este tipo de turismo, digamos lo que es un turismo negro, y creo que son lugares o museos que vale la pena muchísimo conservar porque nos hacen reflexionar, ya que históricamente nos demuestran que sin importar nuestra forma de pensar, debemos respetar las otras creencias sin tratar de pasar por encima de los demás. Y creo que de eso se trata, qué tanto aceptas a las personas que te rodean sin tener que llegar a un rechazo extremo. Espero les haya gustado este mini documental. Es la primera vez que hago un video de este tipo. Definitivamente hay muchas cosas que conocer o mejorar. La verdad jamás creí caminar sobre esos campos, ni mucho menos estar dentro de una cámara de gas. Espero les haya gustado, les haya sido interesante y pues nos vemos en una próxima experiencia. Hasta luego.